¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos a través de todas las estaciones de Grupo Cadena por Canal 45 de televisión en la región Tijuana-San Diego, y desde luego en las ciudades de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, Rosarito y allá en San Luis Río Colorado, en el vecino estado de Sonora. Este es otro más de la serie Reacción Deportiva en Cadena. Y el día de hoy no sabe usted el gusto que me da, porque además son los jugadores más brillantes de su generación, un tipo respetadísimo por lo que sabía hacer dentro de la cancha, pero más por su bonomía, por su don de gentes y porque ha sido siempre una persona siempre dispuesta a atender a los aficionados y en este caso a nosotros, la prensa, que somos el vínculo con usted. Está en este momento en su casa, en su oficina, en donde quiera que vaya a ver este segmento de entrevista, esta charla que tendremos con el orgullo nayarita Ramón Ramírez. Ramón, muchas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros. Al contrario, Carlos, es un placer para mí poder platicar contigo, con todo tu auditorio. Bien lo dices, todos los rincones que abarca esta importante televisora. Así es que pues, el placer de platicar siempre de fútbol, que es lo que más nos apasiona. Mi querido Ramón, nos ha tocado vivir un momento complicado, algo que jamás habíamos esperado, como es el caso de esta pandemia del COVID. Muchos planes, muchas situaciones que ya teníamos precalendarizadas, inclusive a nivel familiar. Ha sido algo distinto a cualquier cosa que nos hubiera sucedido con anterioridad. ¿Cómo ha sido para Ramón Ramírez este momento tan distinto que estamos viviendo juntos por primera vez? Pues yo creo que muy reflexivo, porque bien lo dices, tienes mucho tiempo para analizar lo que ha pasado en tu vida, lo que está pasando en el presente y lo que esperas en el futuro. Pues ha sido más convivencia familiar y de forma paulatina, pues sobre todo acá en Estados Unidos, donde radico principalmente, en Houston, Texas, pues la vida ha empezado a regresar a la normalidad, entre comillas, con muchas restricciones, obviamente, entendiendo la misma situación, pero siempre atendiendo las indicaciones de nuestros gobernantes, de nuestros encargados del sistema de salud, porque pues no se trata solamente de cuidarnos de forma individual, sino de cuidarnos unos a otros, ¿no? Entonces, pues ojalá que pronto esto se reactive, que pronto regresemos, como se dice hoy, a la nueva normalidad y que poco a poco vayan apareciendo muchas cosas que sirven también de alguna manera de desahogo para el ser humano, en este caso el deporte, y que la gente nuevamente se empiece a involucrar. Obviamente con todos los cuidados, pensando en que la salud está por encima de cualquier otra cosa. Y vaya que apuntas con certeza que uno de los ámbitos que más ha resentido de una u otra manera, nos ha pegado en todo, ¿no? Pero el mundo del deporte, tanto en México como en Estados Unidos, se ha visto trastocado de una manera notable. La NBA detenida, todavía en espera de si se juega o no. Major League Baseball ni siquiera había empezado la temporada. La Liga Mexicana de Béisbol, y desde luego, por ejemplo, la Liga MX, las ligas europeas. No solamente es, Ramón, el jugador, el directivo, el cuerpo técnico, sino esa gran industria alrededor de los deportes, ¿no? Sí, pues es incluso el aficionado que evita principalmente ver este espectáculo y que muchas veces se convierte en una reunión familiar. Los patrocinadores que también de alguna manera invierten mucho en esa industria. Los propios trabajadores alrededor de un evento, la gente que comercializa de un juego de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol, soccer, entre otros deportes, y que en ese momento lo resienten, se quedan sin ese ingreso necesario para vivir de manera cotidiana. Pero bueno, pues también esa es una muestra de que ante esas circunstancias, pues la naturaleza suele ser mucho más poderosa y que lo más conveniente, como nos lo han dicho nuestras autoridades, pues es ayudarnos en conjunto a evitar justamente este contagio, evitar que esos picos y esas curvas de contagio no nos rebasen nuestros sistemas de salud, nuestros hospitales y que después no tengamos cómo controlar. Y yo creo que en muchos lugares lo hemos hecho muy bien y bueno, ahora esperemos también a nuestros científicos
pues que sin apurar los demás, con cierta celeridad encuentren esa vacuna, ¿no? Para que, insisto, pronto regresemos a la normalidad y lo platiquemos esto como una experiencia importante en el desarrollo humano. Ramón, ¿fue correcto el parón en las diferentes ligas del mundo? Y no me refiero a aquellas que pusieron en suspensión sus torneos, sino aquellas que le dieron finiquito, como es el caso de Bélgica, de Holanda, desde luego de México, que quedó sin campeón en el primer torneo en el primer semestre de este año. ¿Era lo correcto o probablemente piensas que debieron de haber mantenido la suspensión y reiniciar actividades en donde se habían quedado? Pues yo creo que en algunos casos pudo haber sido correcto, porque te digo, todo esto iba de la mano con con el nivel de contagio semana tras semana. Yo me imagino que en estudios y quienes se encargan de eso saben perfectamente en qué momento pues, pueden alcanzar esos picos más elevados y no quisieron correr ese riesgo. Otra cosa que tiene que ver mucho pues, es el calendario y de repente se pueden empalmar tantas fechas que ya entrarían prácticamente en el siguiente torneo. Entonces, pues decidieron de alguna otra manera cortar por lo sano y buscar iniciar de cero. Sé que es muy complicado, sobre todo para el aficionado, y ahora pues me quisiera enfocar principalmente en el fútbol y sobre todo en la Liga MX, pues que muchos de sus equipos y de sus aficiones pues sentían latente la posibilidad de calificar, latente la posibilidad de llevarse un título y por qué no decirlo, ¿no? Cruz Azul principalmente, entonces pues a lo mejor sí lo resintieron, pero caray, a mí me da más gusto que haya habido solidaridad y que se hayan preocupado más precisamente por la salud del ser humano que por echar a rodar nuevamente la pelota, porque también digo, iba a ser muy, muy complicado empalmar fechas. Yo decía que para que se pudiera terminar el torneo habría que jugar 3 partidos por semana, incluso sin aficionados, y el fútbol a veces, digo, y creo que en otros deportes, es como la comida sin sal o sin el picante, sin ese sabor. Entonces es necesario a veces el aficionado. Entiendo que muchas ligas, sobre todo en Europa, ya lo hicieron o ya iniciaron sin los aficionados, intentando precisamente pues llegarle al televidente, ¿no? Porque si te dan a escoger, oye, ¿qué prefieres? ¿No jugar o jugar sin aficionados? Pues definitivamente queremos ver fútbol por la televisión, pero el ideal es hacerlo con estadios llenos. ¿Has visto lo que empezó Alemania, que ahora ya siguió Portugal? ¿Qué opinión te merece lo que estamos contemplando? Este fútbol sin público. Pues yo creo que para, te digo, insisto, para a quienes nos gusta el fútbol, pues ya es una manera de empezar a sentir nuevamente el sabor. Entiendo que muchos de los equipos no llegaron en su mejor ritmo, en su mejor forma, que les ha costado trabajo, incluso por eso han modificado algunas cosas como los cambios, creo que se pueden hacer hasta 5 cambios en la liga alemana, muy en particular, precisamente pues porque por más que te mantengas entrenando, por más que te mantengas haciendo algunos ejercicios, por más que cuides la alimentación, es difícil, ese timing, ese ritmo de cancha se pierde. Entonces, ese solamente los entrenamientos y los partidos te darán nuevamente esa forma. Pero insisto, digo, me agrada porque hoy, te digo, los televidentes por lo menos ya tenemos más cercana la posibilidad a través de ver estos partidos que el fútbol y los deportes a nivel mundial regresen lo antes posible. Vamos, nos voy a echar un buen rato para atrás. Platícanos un poquito de el niño y el joven Ramón Ramírez. Siempre quiso ser futbolista. ¿Cómo empezó? ¿En dónde fue a tocar la puerta? ¿Cómo se dio el inicio de Ramón Ramírez? Pues mira, yo empecé a jugar por seguir a la palomilla, como el grupito de amigos que nos gustaba el fútbol. Incluso yo empiezo a jugar a la edad de 5 años en un torneo que se jugaba en el verano en mi ciudad natal, Tepic, que se llamaba Al Agua Patos. ¿Por qué? Pues porque en el verano en Tepic un día llueve y el otro también. Entonces, las canchas prácticamente están anegadas y juegas entre charcos. Y ese fue mi primer inicio, y te digo que no fue de lo mejor, porque pues, estaba muy chico y fui, te digo, más porque el vecino tenía su hijo y el otro también, y entonces pues, ahí nos hicimos. Y después empecé ya con más formalidad hasta que un buen amigo, compañero de escuela, en paz descanse, porque falleció muy joven,
que fue mi inspiración, así lo digo, en la parte futbolística, me invitó a un equipo de su papá y entonces pues, ya con él yo me le pegaba, era un año más grande que yo lo veía jugar con tremendas condiciones que yo lo quería imitar. Y dando un salto, eso que tú me preguntas, pues no, yo combinaba el fútbol con el estudio y no me pasaba por la mente ser futbolista profesional, simplemente me gustaba jugar, me gustaba tener la pelota, me gustaba dominarla, como me decía un entrenador, hablar con ella todo el tiempo, pero en ese mismo tenor, pues sacar buenas calificaciones, ser un estudiante ejemplar, ser un buen hijo de familia, un buen amigo, y así me fui desarrollando. Yo creo que un parteaguas importante es que en los años 70, 80, ya no estoy muy seguro si en los 90, había un torneo nacional Benito Juárez donde participaban los 31 estados más el Distrito Federal, el Politécnico, los Pumas. Hoy la Ciudad de México ya se convirtió en un estado más. Y yo fui a 2 torneos y el segundo, que fue en Colima, se armó un selectivo para conformar la selección amateur. Entonces ahí fui escogido junto con algunos jugadores que llegaron al profesionalismo, digas el caso de Ricardo Cadena, quien hace poco lo saludé, que jugó en Chivas. Y después brinco a la selección infantil, donde me encuentro con Luis Hernández, de los jugadores más importantes. Y yo creo que ahí es donde sí, ya me empieza a picar el gusanito de darme una oportunidad, de buscar tocar puertas. Obviamente yo seguía muy enfocado también en el estudio, no había dejado ni una cosa ni otra. Y bueno, pues ya después yo hago mi debut en segunda división en los Coras. Sin embargo, antes de eso yo pasé por la escuela de Atlante IMSS. Entonces, digamos que mi primer puerta a la que le fui a tocar como profesional fue al Atlante cuando pertenecía al Seguro Social, por ahí del año 1985, si no recuerdo, y si no me equivoco más bien, y pues no, me vieron muy chico, a lo mejor me vieron muy verde, no con el nivel futbolístico, y después de 15 días me dieron las gracias y bueno, pues, digo, regresé a eso que te platiqué y finalmente en 1988 me convierto en jugador profesional. ¿Cómo fue el acercamiento con Chivas, Ramón? No, bueno, con Chivas hay una historia. Primero, a mí me preguntan mucho que si alguna vez yo fui a Chivas y no me aceptaron, que si no me tomaron en cuenta, que si me ignoraron. Y eso es totalmente falso. Lo único que puedo decir de Chivas es que hizo un convenio con los jugadores del Deportivo Tepic precisamente en la temporada 88, 89, 89, 90, que es cuando yo jugué. Y me dicen que algunos entrenadores que dirigían al Tapatío de aquel entonces le recomendaron a la gente de Chivas que vinieran a ver a un jugador de Tepic, que reunía las condiciones, la edad para ser visoreado. Y como nunca se dio, pues ahí quedó. Eso después yo me enteré, pero de que yo me haya ido a probar a Chivas o alguna vez haya ido a entrenar y que no me hayan aceptado, eso es totalmente falso. ¿Cómo se da? Bueno, pues después de la Copa del Mundo, yo juego en Santos, debuto en primera división en Santos, en la temporada 90 hasta la 93-94, y después del Mundial de Estados Unidos 94, hacen una negociación entre Chivas y Santos y yo paso directamente. Oye, qué bravo era ese equipo de Santos que mencionas. Sí, pues por muchas cosas. Uno, porque traíamos un gran equipo y dos, el estadio en el que jugábamos, la cercanía que tenía con el jugador rival, el clima y la cancha que no estaba también en las mejores condiciones. Entonces nos entrenábamos, ya conocíamos los pozos, la irregularidad del bote del balón, ya estábamos acostumbrados al calor y además, pues digo, con un gran equipo, pues todos normalmente pagaban caro cuando iban a jugar. Sí, no, era un equipo de época, Coco del América muchas veces, inclusive en liguilla, ¿no? Bueno, eso se fue dando paulatinamente. Sí, a mí me tocó ya con Santos, con la playa de Santos, vencer al América un día en el Corona, un 4-2, un partido muy, muy, muy memorable porque íbamos perdiendo 2-0 y le dimos la vuelta 4-2. Pero sí, se volvieron partidos muy atractivos. Obviamente siempre con Monterrey y Tigres eran como para nosotros una rivalidad importante, ¿no? Éramos los equipos del norte. En su momento también estaba Cobras de Ciudad Juárez y Correcaminos, pero creo que en el momento en que ellos desaparecen y Santos empieza a crecer como institución, pues se volvieron Tigres y Monterrey los acérrimos rivales de Santos. De regreso a Guadalajara, la camiseta de Chivas pesa lo que dicen. Sí, por lo que representa su afición.
Yo digo que sí. Yo digo que la grandeza y la tradición de este equipo radica en tres cosas fundamentales. Una, jugar con puros jugadores mexicanos. Dos, por el campeonísimo que fueron los que realmente le dieron gloria a esa institución. Y por lo popular y cantidad de aficionados que tiene en México y en el extranjero. Entonces, sí. Esa es una camiseta que se siente desde el momento en que te la pones. Si te pudieras quedar con un momento de tu carrera en Santos y de tu carrera en Chivas, ¿con qué te quedabas? En Santos, yo me quedaría pues con mi debut, la verdad. Yo me quedaría con el debut de Santos porque me dieron la oportunidad, porque fueron los primeros que confiaron en mí, porque de tantas puertas, porque ahí sí te puedo decir que sí toqué algunas puertas y no se me abrieron. Santos fue quien me la dio por el cariño de la gente también en la Laguna. Es gente muy, muy cálida. Desde el primer día que llegué hasta la fecha, me tratan como si fuera nacido ahí porque mi esposa es lagunera. Entonces, esos son los bonitos recuerdos que tengo de Santos. Porque lo representé en una Copa del Mundo. En Estados Unidos yo todavía pertenecía a Santos y con Chivas, pues por supuesto, el gusto de ser campeón en un equipo de puros mexicanos, por representarlos también en una Copa del Mundo que fue en Francia y porque Chivas es un vestidor diferente, es un vestidor distinto. Qué gran equipo también. Ya le echamos porras al de Santos, pero también el de Chivas era un equipazo, ¿no? Bueno, es que a mí me tocó primero llegar con ese equipo de las Chivas y luego de las Super Chivas, perdón, y nosotros reforzando esas Super Chivas. En ese caso, Daniel Guzmán y yo. Pero creo que el equipo que logró más identidad en el tiempo en el que yo estuve fue precisamente el que armó Tuca Ferretti, donde hizo una columna vertebral de jugadores con experiencia y bien apuntalada por jóvenes con mucha velocidad, con mucho talento, con mucha capacidad, pues que se terminaba el partido y te podían correr otro medio maratón si querían. Entonces, ese fue el equipo pues que realmente emocionó a la afición porque jugaba bien y ganaba. Híjole, te lo tengo que preguntar. América, tu paso, tu llegada y tu salida. Mucha gente habla de este momento de tu carrera como uno de los más difíciles. ¿No fue tanto? Sí se convierte, yo creo que en el momento más difícil de mi carrera, digo, al margen de algunos contratiempos que tuve como lesiones complicadas, pero sí porque cualquiera que lo diga o diga lo contrario mentiría. Cuando un jugador de Chivas pasa directamente al América o uno de América pasa directamente a Chivas. Y más, si además eres un jugador plenamente identificado, yo creo que la gente en Chivas, pues a mí me tiene en un lugar muy especial. Y al pasar al América, pues realmente fue una frustración tanto para ellos y decepción tanto para ellos. Y en un momento para mí, y te voy a decir por qué para mí, porque yo no tengo nada en contra del América, al contrario, el América lo reconozco como uno de los equipos más populares junto con Chivas y animadores importantes del torneo. Chivas necesita del América y América necesita de Chivas, o sea, así de fácil está el torneo mexicano. Entonces, yo no estaba en contra de América, le reconozco todo lo que te estoy diciendo, simplemente no pasar de forma directa, eso era mi argumento, no se puede pasar un jugador de forma directa. Y cuando eso sucede hoy ya en la modernidad, en la actualidad, en el que muchos de estos traspasos sí se dan, pues se le pide parecer al jugador. Y si el jugador dice, estoy de acuerdo, adelante, consciente de que el equipo que va a dejar lo va a criticar y al equipo que va a llegar le va a costar mucho trabajo ganarse el cariño, eso me queda muy claro, ¿no? Hablamos específicamente del caso de Oribe Peralta. Me decían, oye, pero si tú decías que no estabas de acuerdo, ¿por qué con el caso de Oribe? Es muy diferente, mira. En el caso de Oribe se puso de acuerdo la directiva de Chivas y la directiva de América, pero le preguntaron a Oribe, ¿te quieres ir? Y él dijo, sí, vamos adelante. Eso es muy respetable. Finalmente, el futbolista es un profesional y tiene que tomar decisiones de repente que a algunos les van a gustar y a otros no les van a gustar. Pero, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Oribe dice, no voy? Se lo hubiera respetado. Entonces, yo lo que argumentaba es que yo no quería pasar directamente de Chivas al América. Estando yo, por supuesto, en América, quise dar mi mayor esfuerzo. Me decepcioné también de que solamente haya estado por 6 meses. Me trataron de maravilla. Tengo muy buenos amigos en América. Me hubiera gustado haber sido campeón con el América también en esos 6 meses, ¿por qué no? Te digo.
pero yo, mi sentimiento era más el que en ese momento no se nos respetaba tanto el derecho de opinión. Mencionaste algunos equipos, pero ahora voy a brincar a algo que ya referiste igualmente. Selección nacional, Ramón. Eh, Todos nos entusiasmamos. Ustedes que se pusieron la camiseta y asistían a los torneos y jugaban las eliminatorias, pero aquellos que como aficionados y después, en este caso, como reportero, lo seguíamos, es un fenómeno especial en México. Yo no lo puedo comparar, por ejemplo, con Argentina o Brasil, países eminentemente futboleros y que lo ven casi como una religión, pero ellos ya ganaron. Nosotros, esta situación de la esperanza perpetua de que por fin, alguna ocasión, podamos dar el paso primero al quinto partido y ya después, pues soñar con una Copa del Mundo. La selección mexicana de fútbol es algo especial, ¿no? Si haces una analogía con otros seleccionados de diferentes países, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y así lo vemos como futbolista, ¿eh? Y incluso lo tomamos con muchísima responsabilidad, porque sentimos que a través de la selección nacional y de una Copa del Mundo podemos transformar muchas cosas. Y qué lástima, porque nos hemos quedado, sí, hay que decirlo con toda sinceridad, cortos de poder alcanzar esas expectativas que el aficionado desde hace muchas Copas del Mundo espera de la selección nacional. Entendemos que muchas veces somos el desahogo de muchos sentimientos que trae el mexicano en sí, a través de su profesión, de su trabajo, de su vida cotidiana, de su vida social y política. Pues muchas veces a veces lo descargan en el fútbol y cuando ganamos, pues obviamente nos envuelven los aplausos, pero cuando perdemos, pues seguimos siendo lo mismo, ¿no? Entonces parecería como que el futbolista mexicano es el espejo y el reflejo del mexicano y no, yo creo que lo que nos ha pasado simplemente es dar una campanada de autoridad. Yo creo que el mexicano en general tiene condiciones y características en cada una de sus profesiones muy particulares. Somos gente luchona, somos gente resistente, somos gente trabajadora, pero que de las cosas que yo veo mejorar es que somos de resultados inmediatos. No sabemos trabajar a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, cuando ese resultado no se da de forma inmediata, es tanta la frustración que ya no sabemos cómo reconstruirnos y nos cuesta mucho trabajo. Y lo digo porque en otros países, y precisamente en los deportes, no me quiero meter en otros ámbitos, son muy pacientes en esa búsqueda del éxito y entienden perfectamente metas a corto, mediano y a largo plazo. Y las buscan y muchas veces las encuentran, pero en ese camino pues se tropiezan también. En México no, queremos que sea de forma inmediata, ¿no? Entonces hoy tú hablas del quinto partido y sí, es tanta la obsesión pues que se ha vuelto ya realmente un trauma, ¿no? Para el futbolista cuando va a una Copa del Mundo, ya no está pensando primero que lo más importante es calificar, sino ya estamos pensando en que lo vamos a hacer y qué va a pasar cuando llegue ese siguiente partido para ver si avanzamos al quinto juego, ¿no? Entonces, ojalá que las próximas generaciones en la próxima Copa del Mundo, yo siempre digo, ojalá que pudieran sacudirse eso y no importa que a algunos de los medios o a algunos de los aficionados no nos guste escuchar eso, ¿no? Pero es necesario que digan, pues primero vamos por el primer partido, y luego el segundo, el tercero calificamos y ya veremos, no nos estén hablando ahorita del quinto partido y que pudieran sacudirse ese peso porque, insisto, suena a veces ya hasta medio traumático. Totalmente de acuerdo. Fuiste protagonista de aquella selección mexicana sensacional de la Copa América 93, del Mundial de 94. Y yo te lo digo, esta es mi opinión muy particular. Los equipos mexicanos que más me han gustado desde que me acuerdo son el de 94 en Estados Unidos y el de 98 en Francia. Creo que esos dos equipos tenían para muchísimo más, Ramón, te lo digo sinceramente. Creo que, híjole, nos quedamos cortos, sinceramente. Pero creo que los dos equipos eran para haber llegado profundo en la Copa Mundial. Me regreso a la Copa América por aquel cambio de posición tan polémico, de mediocampista a lateral, y luego te quisieron cargar el muerto de un gol. ¿Qué recuerdos tienes de eso? No, bueno, pues para nosotros fue una Copa América realmente muy, muy exitosa en todos los aspectos. Sé que existe también el desánimo de haber llegado a la final y no haberla ganado, pero para nosotros
representó sacudirnos muchos fantasmas, muchos estigmas que teníamos con relación al fútbol sudamericano. Nosotros antes en el aeropuerto incluso estábamos en duda de ir o no, porque queríamos también como jugadores, creo que hubo una unión muy particular que no se había dado en años y hicimos o pujamos porque el jugador que fuera sin contrato se le hiciera un seguro en especial para que hubiera un draft especial para seleccionados también, porque si no, pues te podían agarrar ahorcado una vez que regresaras y dependiendo de los resultados. Entonces todo eso nos unió y bueno, queríamos nosotros ir a ese torneo con la intención de saber en dónde estábamos parados, qué tan lejos o cerca estábamos de estas selecciones de muy alto rango, muy en particular de la selección brasileña, de la selección argentina, de la selección colombiana, que traía un súper equipazo para mí favorito en ese torneo. Y bueno, pues te digo, para nosotros entonces creo que fue un éxito. En cuanto a mi posición, bueno, yo te diría que fue el resultado tal vez de que en un entrenamiento no hubiera otro jugador por izquierda. Yo así lo digo, es que en un entrenamiento íbamos a hacer un interescuadras y yo estaba en el cuadro B, en el equipo B, porque yo compartía posición con Alberto García Aspe. Entonces Mejía Barón tenía un jugador A y un jugador B. Él era el jugador A de volante por izquierda y yo el jugador B. Pero a la hora de hacer un interescuadras, además de que no nos completábamos, que hubo que traer jugadores de otras selecciones juveniles, pues no había ningún zurdo. Entonces no había quien jugara como lateral por izquierda. Entonces a mí me pidieron ese favor. Y yo le dije a Memo Vázquez, papá, que yo lo hacía con mucho gusto, pero pues si me ganaba la emoción de ir al ataque, pues dije, yo no puedo estar los 90 minutos o lo que dure el interescuadras, pues nomás defendiendo, como que me va a ganar el instinto. Y entonces dice que platicando con Miguel le dijo, pues no se lo pido, se lo exijo, nomás que regrese. Mientras regrese, él puede hacer lo que quiera. Entonces yo no sabía que a partir de ese entrenamiento y de lo que yo mostré, pues Miguel me iba a improvisar en esa posición. Entonces yo me quedé muy contento porque creo que me hizo un jugador más completo. La gente no sabe que yo debuto como profesional en segunda división como extremo izquierdo, que yo debuto en primera división como medio izquierdo, que con don Roberto Matosas en Santos yo jugaba como volante por derecha, para que hiciera precisamente el corte, que jugué en selección nacional como volante, como lateral izquierdo y que terminé mi carrera como un doble contención con Tuca. Entonces, ¿qué me hizo? Pues me hizo un jugador más completo. Y bien lo dices, tienes razón, pues que en ese gol, que me lo achacan y con toda la razón, y no nada más a mí, lo que pasa es que la jugada, yo soy el final y a mí Batistuta me avienta, como si fuera un tractocamión a un bochito como 800 metros. Eso es lo que te iba a decir. Es que sí hay contacto físico, ¿no? Sí, no es foul, es que no es foul, no es foul, me choca muy bien. Él es muy vivo, es que sale una pelota, estamos, el Capi Ramírez Perales y un servidor, estamos en medio de Batistuta, marcándolo, digamos que por zona. Cuando viene el despeje, balonazo, pelotazo, como le quieran llamar, va justamente en medio de los dos. Entonces nos volteamos a ver, pero todo pasa en una fracción de segundos, como diciendo, ¿vas tú? Y él me dice, ¿vas tú? ¿Voy yo? ¿Quién va? Entonces, en esa duda, él se nos mete en medio. Entonces, cuando él se nos mete en medio, pues yo era más veloz que Ramírez Pérez. Entonces, yo empiezo a acelerar con la intención de alcanzarlo. Y ya lo había alcanzado, pero yo venía descompuesto con la carrera a toda velocidad porque mi intención era tratar de cortarle primero el espacio. Y él, muy vivo, desacelera, me espera y yo, pues, digo, todo descompuesto, pues me mete el hombro, me choca y me avienta como 300 metros, ¿no? Entonces, pues claro que fue un error, digo, primero fue un error de comunicación entre Ramírez Perales y yo, y después, pues me faltó oficio a mí para que una vez que ya lo alcancé, no esperar el choque, sino tratar de rodearlo un poquito más, digo, pues, por algo, jugaba en las mejores ligas del mundo, por algo estaba tan consolidado, y creo que ahí me ganó la calidad de él y el oficio, por supuesto. De esos dos equipos en concreto, ¿cuál dolió más? ¿La eliminación con Bulgaria, con aquella situación de los cambios? ¿O lo que pasó en Francia y Alemania? Pues duelen los dos, es que duelen los dos. Y mira, esa situación de los cambios, yo creo que hemos responsabilizado de más al doctor Mejía Barón. Yo creo que a veces
esa es otra parte que a mí siempre me gusta tocar porque obviamente y por obvias razones, el técnico tiene mucho que ver en el planteamiento del partido, tiene que ver mucho con la elección de los jugadores, ese es un derecho y una responsabilidad que tiene el director técnico. Pero hoy el fútbol, con la velocidad con la que se juega, con la preparación física, mental y académica y en muchas cosas en que ha crecido el futbolista, ya no está como para estar escuchando todo el tiempo qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer a través del técnico. El jugador tiene que tomar miles de decisiones en fracciones de segundo y tiene que hacerlo de manera correcta. Por lo tanto, ya no puede haber un entrenador y 11 jugadores. Tiene que haber un director técnico y 11 directores técnicos dentro del terreno de juego, que sepan leer los partidos, que sepan qué hacer en un determinado momento. Entonces, yo creo que en ese juego contra Bulgaria, más allá de los cambios, creo que nos faltó decisión a los que estábamos en la cancha para no haber llegado a la instancia de penales. Creo que sobrellevamos el partido y si hubiéramos sido un poco más atrevidos, un poco más arriesgados, capaz que lo habríamos ganado. Entonces, esa fue una decisión de nosotros, no fue una decisión del técnico. El técnico pues decide y cree que ese era lo más conveniente, o hacer cambios o quedarse con los cambios. No, eso no es determinante siempre para decir, por eso ganamos o por eso perdimos. Y sí, muchas veces por lo que dejamos de hacer muchas veces en el terreno de juego. Y después, digo, nos confiamos que en los penales pues, teníamos a Jorge Campos, y luego teníamos a tiradores como Marcelino Bernal, como Alberto García Aspe, no sé, una gran cantidad de muy buenos tiradores que decimos, igual lo ganamos porque lo ganamos. Entonces, fue muy doloroso, fue muy doloroso. Ya en Francia 98, creo que la contundencia ahí también, porque ahí dicen, es que Lara lo metieron de central, no lo metieron de central, la jugada lo llevó a terminar en esa posición. Si tuviera que ser más estricto, yo digo, contra Alemania lo tuvimos así, en un puño para aniquilarlo. Tuvimos nosotros el 2-0 a nuestro favor. Entonces nos faltó contundencia y contra una selección de esa envergadura, con la clase de jugadores que tienes, pues o los terminas o corres el riesgo. Entonces, pues ellos en dos jugadas aéreas con la altura y la capacidad, simplemente nos quitaron la ilusión y también fue muy, muy doloroso. Canijo Viejo. Vierjo y Klinsmann, los dos. Bueno, Ramón, ya entraste a una nueva faceta. Esos momentos maravillosos de una gran carrera han quedado atrás y ahora tomar el toro por los cuernos en otras facetas. Te hemos visto como comentarista, pero ahora se abre también esta situación de una alternativa de fútbol profesional en México. Y se te ha ligado con el equipo de Ensenada. De dos, mi querido Ramón, ¿es factible, es viable este proyecto alterno fuera del marco de la afiliación a la Federación y a FIFA? Una. Y dos, ¿cuál es tu relación con este proyecto ensenadense? Pues mira, yo sí lo veo muy factible porque soy uno de los que ha luchado y ha levantado la voz porque México somos un país extenso, somos un país extenso, largo, donde 17, 18 equipos en la liga de la primera división y no sé otros tantos en otras categorías, no son suficientes para captar el talento que hay en muchas regiones de nuestro país. Soy de los que también he pugnado porque el fútbol en México, y ha ido mejorando, no estoy diciendo que no, pero ha sido muy centralizado, está muy centralizado. Entonces yo digo, ¿qué de veras en otras regiones del país no habrá talento? Dígase Baja California Norte, Baja California Sur, el estado de Sonora, como es el sureste de nuestra república. No habrá talento ahí, no habrá niños que les guste el fútbol, no habrá pasión. A veces parecería que no, que las tenemos ahí alejadas y como que si llega un equipo, pues será, pero con todo el material, como ha sucedido, pero que realmente no valdrá la pena explorar. Entonces yo lo veo como esa alternativa. Y yo creo que el niño o el joven que se le brinde la oportunidad y tenga el talento, se le van a abrir las puertas en la liga que sea. No hablemos si en ese momento pues esta nueva alternativa no está afiliada a la FIFA, si encontraremos dificultades con la Federación Mexicana, con la Liga MX. Nosotros no lo vemos en este momento así. Lo vemos como esa ventanita de oportunidades que se le puede presentar a muchos chavos que hace a lo mejor un par de meses o un par de años ni por la mente les pasaba. Y creo que
va a ser bien interesante. Brasil así empezó y hoy tiene 3 ligas diferentes, 3 o 4 ligas que están asociadas a la Confederación Brasileña y que iniciaron de la misma manera. Claro que nuestra intención algún día es crecer y ir sumando y que nos vean a la par y que algún día pudiéramos trabajar, ¿por qué no en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol? Pero nuestro propósito en este momento es darle oportunidad a los chavos o a los que en algún momento también, Carlos, tuvieron una oportunidad o ya estuvieron en algún equipo y que por alguna lesión, algún contratiempo, incluso hasta por el gusto de algún técnico, es que los técnicos tienen que tomar decisiones y a veces hay dos muy buenos jugadores y se deciden por uno y no por el otro y no quiere decir que ese chavo ya no pueda tener una oportunidad más en su carrera profesional. Bueno, pues acá vamos a tratar de que esto suceda. Te vamos a ver seguido en Baja California, entonces. Sí, espero que sí, espero, te digo, que todo esto vaya creciendo de forma paulatina, insisto, aquí también estamos dependiendo mucho de nuestras autoridades, estamos dependiendo, yo creo que en este caso, esta nueva alternativa, pues va a entrar porque su propósito inicial, pues es obviamente hacerlo con público, entonces yo ahorita a título personal creo que la liga difícilmente arrancará si no es que se abre la posibilidad para que el aficionado vaya, porque eso es lo primero que se pretende lograr, ¿no? Esa identidad con el aficionado y sobre todo en estas nuevas plazas. Entonces, pues digamos que en eso vamos, estamos al día, estamos tratando de rescatar fechas, de acercarnos lo más posible y guardando el tiempo necesario a que nuestras autoridades nos den luz verde para empezar a trabajar ya en cancha. Ramón, ya entramos a la parte final y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ojalá y no te hayamos perjudicado por ahí algo del calendario, pero bueno, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas con respuestas obviamente del mismo talante y ojalá y que esta experiencia cuando ya esté andando el proyecto en Ensada pueda volverse a repetir para que nos platiques qué te encontraste cuando vengas y cuando veas lo que es Baja California, que digo, ha quedado demostrado con el equipo de Tijuana, con Xolos, que la gente lo que quiere es fútbol, ¿no? El estadio está lleno siempre, ya fueron campeones y la posibilidad está abierta, tanto Ensenada como el propio Mexicali, con todo y el calor, son lugares que anhelan tener fútbol profesional de una u otra manera. Mi querido Ramón, ¿era mejor el 94 o el 98? Pues a ver, ¿a qué te refieres? Creo que la del 94 tenía más calidad y la del 98 tenía más personalidad. ¿Leonel Messi o Cristiano Ronaldo? Que me fusionen de los dos. Pues no, mira, los dos me gustan, pero si hay algo que me inclinaría simplemente por sentimientos, por el que es zurdo. Yo soy zurdo, me inclino por el jugador zurdo. ¿Mediocampista o lateral? No, mediocampista, totalmente. ¿Meter gol o poner el pase para uno extraordinario? No, pues siempre será el meter gol, por supuesto. ¿Director técnico o directivo? ¿Y por qué? Pues mira, si quieres mencionar la palabra dentro del directivo, director deportivo, si dices director técnico, director deportivo, director deportivo. ¿Y por qué no te animaste a ser entrenador? Porque creo que eso se da por vocación, creo que es una vocación y creo que en ese momento digo, no sé en un futuro qué pudiera pasar, pero no siento ahorita la vocación de estar todos los días en cancha, de estar corrigiendo, de estar aguantando 25 temperamentos y personalidades, hasta egos, ¿por qué no decir? Porque ya me aguantaron mucho a mí, entonces ya sé lo que se siente, entonces, no, prefiero quedarme como director deportivo. Tu experiencia como del otro lado, ahora como periodista, bueno, como comentarista y analista, en comparación a lo que era la cancha. Que le reconozco que tienen mucho valor, mis respetos. A lo mejor no alcanzas a dimensionar la capacidad que tiene el narrador, el analista, el comentarista, el reportero, todos los que están en los medios de comunicación. Mis respetos porque tienen mucha capacidad de improvisación y mucho conocimiento sobre la materia. Ramón, tu mensaje para toda la gente en Baja California, parcial de Sonora, el sur de los estados de California y Arizona en los Estados Unidos, que te escuchan, que te van a ver en televisión y también en redes sociales y nuestra página cadenanoticias.com.
Pues un abrazo para todos esos lugares a los que me mencionaste. El gusto de poder platicar con ustedes, pues a seguir manteniendo las indicaciones, a cuidarnos, a unidos salir de esta dificultad. Pronto regresaremos a la normalidad. Y bueno, pues pronto nos encontraremos por aquellas tierras, eso espero, y ojalá que sea para bien de todos aquellos lugares. Y estamos muy abiertos para que el día que quieran que volvamos a platicar, lo haremos con mucho gusto. Un abrazo para todo tu auditorio, ¿no? Mi querido Ramón, muchas gracias. Señores, señores, él es Ramón Ramírez, el orgullo de Nayarit, en Cadena Deportes.